Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. La mejor decisión que podemos hacer a lo largo de nuestro día es precisamente detenernos, tener un tiempo donde podamos leer la palabra de nuestro Dios, aprender de lo que Él tiene para nuestras vidas, para que entonces podamos fortalecernos y tener una mejor relación con nuestro Dios Todopoderoso. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 20, partiendo del versículo número 24 hasta el versículo número 34. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: en las batallas de la vida, en las batallas de la vida. Creo que usted, así como yo, estamos en lo correcto cuando comprendemos que cada día nosotros enfrentamos una batalla con nosotros mismos, una batalla contra el mundo, una batalla contra el enemigo de nuestras almas. Y esa batalla al final de cuentas nos va desgastando y nos pone mucho en riesgo de fallar, en riesgo de caer en tentación, en riesgo incluso de desanimarnos y de alguna manera cansarnos de la fe, de la vida cristiana y caer en una rutina y una monotonía que puede ir lastimando nuestro corazón. Creo en lo personal que en este precioso pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos dos cosas que tienen que ver precisamente con estas batallas que estamos enfrentando en nuestra vida cotidiana. Sabe, el enemigo de nuestras almas va a tratar de alguna manera de llenar nuestro corazón de rencor, de odio, de resentimientos, de celos, de amarguras y de tantas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aprender de lo que el Señor nos puede enseñar a través de su palabra. Y me gustaría compartir contigo por lo menos dos cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. La primera de ellas es la siguiente: en las batallas de la vida, número uno, en ocasiones es mejor mantenernos escondidos. Es mejor mantenernos escondidos. Observa cómo dice el versículo número 24 en adelante, la siguiente expresión. Dice así: se escondió pues David en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a la mesa para comer. El rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó, se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Pero aquel día Saúl no dijo nada, porque pensaba: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que el asiento de David se quedó también vacío, y Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer hoy ni ayer el hijo de Isaí? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén, y me dijo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha demandado. Por lo tanto, si he hallado gracia a tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. La primera cosa que podemos aprender aquí es lo siguiente: en ocasiones es mejor mantenernos escondidos. ¿Escondidos de qué? De las batallas diarias, escondidos de las situaciones de ataque, escondidos de esos peligros inminentes a los cuales nos estamos enfrentando. Observa cómo al principio del versículo número 24 dice lo siguiente: se escondió pues David en el campo. Y la pregunta que yo me hacía mientras yo hacía esta meditación era: ¿por qué se escondió David? ¿Tuvo miedo acaso de Saúl? ¿Tuvo miedo de que lo matasen? ¿Tuvo miedo a la muerte? Creo que al final de cuentas lo que David está haciendo es sencillamente tener prudencia, es sencillamente mostrar respeto. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Saúl estaba actuando de manera incorrecta, a pesar de que Saúl estaba haciendo lo indebido, recordemos algo: todavía Saúl era el rey.
Todavía Saúl era el ungido de Dios hasta ese momento. Y sabe, creo que en medio de las batallas que estamos enfrentando en la vida, nosotros debemos de aprender a mostrar ese respeto, esa gracia delante de las personas que de alguna manera tienen un llamado. Recuerde algo, David era un hombre que había logrado vencer osos, que había logrado vencer leones, que había logrado y se había enfrentado a ese gigantón llamado Goliat, que de alguna manera las personas del pueblo, cuando cantaban los coros, decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Así que lo que hace David, al final de cuentas, es que él se esconde sencillamente por prudencia, por mucho respeto. Y ¿sabes qué podemos aprender aquí? Bueno, vamos a aprender que habrá batallas que no las tenemos que librar, habrá batallas que tenemos que hacerlas a un lado, escondiéndonos en nuestro Dios Todopoderoso. El Salmo número 64, versículo número 2, dice lo siguiente: escóndeme de los planes secretos de los malhechores. David aprendió entonces, en medio de esas situaciones de crisis, a poder confiar en Dios, a hacer de Dios su escondite, su escudo, para que en medio de las situaciones él pudiera estar refugiado en nuestro Dios. Y te cuento algo, el libro de Colosenses, capítulo número 3, versículo número 3, nos dice que nosotros de alguna manera también estamos escondidos en Cristo. Dice: nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Sabes? En medio de las frustraciones de la vida, en medio de las guerras espirituales, en medio de lo que a veces no comprendemos, lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en nuestro Dios Todopoderoso. Y esto me lleva a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. Número 2. Aprendamos a controlar nuestras reacciones. Vamos a aprender entonces, en medio de nuestras batallas cotidianas, a lograr controlar este tipo de emociones que de alguna manera van a tratar de lastimar nuestro corazón. Fíjate cómo dice el versículo número 30 en adelante. Dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán firmes. Así que manda ahora a buscarlo y tráemelo, porque ha de morir. ¿Sabe? Cuando nosotros no logramos controlar nuestras emociones, corremos el riesgo, número 1, de enojarnos, de perder el control. Número 2, corremos el riesgo de decir palabras que lastiman a otras personas. Aquí Saúl está dando unas palabras hirientes en contra de Jonatán. De alguna manera está lastimando el corazón de su hijo. Y sabe, cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestros ímpetus, nuestras emociones, de alguna manera también corremos el mismo riesgo. Y en el versículo número 31 que te acabo de leer, también observamos cómo Saúl de alguna manera revela esos temores. Le dice a Jonatán, dice: ni tú ni tu reino estarán firmes mientras David no muera. De alguna manera él sabía y tenía el entendimiento de que de alguna forma ya David estaba por encima, ¿verdad? Dentro del llamado de Dios, encima de Jonatán, encima incluso de él, para poder seguir siendo el rey de Israel. Y sabes, esos temores y esos miedos muchas veces provocan enojo en nuestro corazón. Pero lo que más veo al final de esta historia es en el versículo número 33. Cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, corremos el riesgo, ¿sabes qué? De lastimar, de atentar incluso contra la vida de las personas que amamos. Dice el versículo número 33: entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde comprendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Sabe? En medio de todo esto, Saúl trata incluso de lastimar, de matar a su propio hijo. Y sabe, cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, al final también podemos tirar esas lanzas en contra de nuestra familia. ¿Qué tipo de lanzas podemos lanzar contra la vida de nuestros hijos? La lanza de nuestra amargura, la lanza de nuestros resentimientos, la lanza de nuestras frustraciones, la lanza de nuestra rebelión, la lanza de nuestros celos, la lanza de nuestra falta de perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y dos cosas que hemos aprendido el día de hoy. La primera, en ocasiones es mejor mantenernos escondidos en Dios. Segundo, aprendamos a controlar entonces cada una de las emociones que estamos experimentando en nuestra vida. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.